UK Pact y Polea presentan Abriendo diálogos sobre la legislación subnacional y el cambio climático. Soy Ana Mendívil Valenzuela, soy subdirectora de Cambio Climático en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Cuento con 13 años de experiencia en materia de cambio climático y en materia de políticas públicas, específicamente en el campo ambiental. La Ciudad de México tiene una experiencia de más de 2 décadas en el diseño de su política climática y nuestro marco jurídico, nuestros arreglos institucionales y nuestra planeación del desarrollo se han ido fortaleciendo a lo largo de esa experiencia. Actualmente el cambio climático se encuentra en la jerarquía más alta de nuestro marco legal, que es la Constitución Política de la Ciudad de México. Esta constitución, que fue aprobada en 2017, nos mandata a diseñar y poner en marcha políticas especiales en materia de protección ambiental, de acción climática y de gestión integral de riesgos, diseñando estrategias para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y un plan de adaptación de largo plazo para los efectos del cambio climático en la ciudad. Bajo ese mandato, en 2021, el Congreso de la Ciudad de México, con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente, con la asesoría de la Organización Política y Legislación Ambiental y mediante un proceso participativo, aprobó una nueva ley de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable que actualiza por completo nuestra ley previa aprobada en 2011. Esta ley es una ley muy robusta, pero entre su contenido principal podemos destacar que reconoce el llamado de la urgencia de la crisis climática y alineada con lo que nos dice la ciencia, nos compromete a un futuro neutro en emisiones en 2050, reduciendo de manera gradual las emisiones en los sectores más contaminantes. También sienta las bases para una política de adaptación de largo plazo, buscando proteger a las personas en situación de vulnerabilidad frente al cambio climático y a otros grupos de atención prioritaria. También promueve las soluciones climáticas basadas en la naturaleza, creando una política integral de conservación de la biodiversidad. Integra como ejes transversales el marco de derechos humanos y principios de inclusión social, reconociendo el rol que tiene la acción climática para la reducción de las brechas de desigualdad. Y por último, y no menos importante, crea y fortalece diversas herramientas que garantizan los derechos de acceso a información y participación social y da un impulso a la educación ambiental y a la capacitación como herramientas para una transición justa hacia una economía y una sociedad pues, más sustentable y más resiliente. Y con fundamento en esa ley es que surgen instrumentos de planeación como los que contamos hoy en día, que es la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050, el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2030, que ponen en marcha estrategias para alcanzar esas metas. El cambio climático no es un tema aislado a las políticas de desarrollo o no es un tema sectorizado solamente en las políticas ambientales. Las raíces del cambio climático se encuentran enraizadas en el modelo de desarrollo actual, en nuestras actividades económicas, en nuestros patrones de producción, en nuestros hábitos de consumo. Producimos gases de efecto invernadero por la forma en la que nos movemos en la ciudad, la cantidad de energía que consumimos, la cantidad de residuos que generamos, la forma en la que ocupamos el territorio con la urbanización, la forma en la que cultivamos y producimos nuestros alimentos, la forma en general en la que hacemos uso de los recursos naturales en nuestras actividades económicas y productivas. Pero además, no es solo que el modelo de desarrollo cause el cambio climático actualmente, sino que el mismo cambio climático representa una amenaza para que ese desarrollo pueda ser sustentable y que las personas puedan tener vidas más seguras, inclusivas, más justas, sobre todo en las ciudades, ya que el cambio climático actúa a manera de potenciador de amenazas y profundiza o puede profundizar las desigualdades sociales. En ese sentido, es relevante armonizar las políticas de desarrollo con las políticas de acción climática, porque la acción climática debe ser un tema transversal de las mismas políticas de desarrollo, con estrategias que crucen todos los sectores de nuestra economía, con el potencial de reducir emisiones o de reducir la vulnerabilidad social, desde la movilidad, la generación de energía, la industria, el comercio, los servicios, la agricultura, el turismo, la protección civil, el desarrollo de obras de infraestructura, la vivienda, todas las acciones de provisión de servicios públicos y en general toda la labor gubernamental.
Es decir, que el cambio climático es un tema que cruza a todos los sectores y a todos los actores de la sociedad y por ende requiere de respuestas integrales que sean participativas, que sean ambiciosas y que nos orienten a todos desde la misma política de desarrollo hacia el objetivo compartido de construir un futuro que sea bajo en emisiones, más sustentable y más resiliente. Bajo la tarea que nos da la Constitución Política de la Ciudad de México, hemos impulsado una integración del sistema de planeación del desarrollo con la política climática de la Ciudad de México en varios niveles. El primero fue directamente en el diseño de la política climática. La ley del sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad de México nos dice que el objetivo de la planeación es poder hacer efectivos los derechos de las personas, es asegurar el desarrollo sustentable y también incidir en la reducción de las desigualdades de la ciudad. Entonces, con base en lo dispuesto por la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, en 2021 publicamos la Estrategia Local de Acción Climática hacia 2050 y el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México hacia 2030, que incluyen los objetivos, las estrategias, las líneas de acción en todos los sectores, que no solamente contribuye a reducir emisiones y adaptarnos a los efectos del cambio climático, sino que ponen en el centro a las personas, posicionando a la acción climática como una herramienta para la justicia social. En ese proceso existió un ejercicio de coordinación y colaboración para la armonización con el resto de los sectores, con el fin de que sus instrumentos de planeación sectorial se alinearan con los objetivos y metas de la política climática, armonizando así la planeación de la movilidad, de la transición energética, de la gestión del agua, de la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, de los programas de apoyo a la producción agrícola, de la gestión integral de riesgos, del sector salud y en general del resto de los sectores del desarrollo en la Ciudad de México, con el objetivo de tener instrumentos más coherentes y alineados entre sí. Un siguiente paso fue buscar la armonización durante el diseño y la consulta pública de los dos instrumentos de planeación más relevantes de la Ciudad de México, el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. El Plan General de Desarrollo hacia 2040 es el instrumento rector que define las políticas de largo plazo en materia de relevancia estratégica señaladas en la Constitución, en varios de sus ejes, pero sobre todo en el eje 3, que compete a crear una ciudad sustentable y resiliente, y en su eje 2, que busca una ciudad próspera, dinámica e innovadora. Considera todo un diagnóstico sobre la situación actual del cambio climático y establece metas a 2040 alineadas con lo señalado en nuestra estrategia hacia 2050. Por otro lado, el Programa General de Ordenamiento Territorial hacia 2035 busca una ocupación y un uso sustentable y racional del territorio con base en las estrategias de desarrollo socioeconómico y preservación ambiental de la ciudad, que además representa un hito porque es la primera vez que la Ciudad de México y en general cualquier entidad federativa del país genera un instrumento de planeación territorial integrada desde el punto de vista tanto urbano como ecológico. En sus 18 ejes temáticos considera el tema del medio ambiente y se identifica el cambio climático como un reto que, sumado a las dinámicas socioambientales de la ciudad, puede amenazar la viabilidad del desarrollo en la Ciudad de México. Así, para la planeación del territorio, consideramos ya los impactos actuales y esperados del cambio climático por peligros como inundaciones, precipitaciones, aumento de temperatura, isla de calor urbana y entre otros que enfrenta la misma Ciudad de México. Y por último, con el apoyo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y también de la Organización Política y Legislación Ambiental, y mediante un proceso participativo, se asiste al Congreso de la Ciudad de México para fortalecer la ley del sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad de México, con el objetivo de posicionar al cambio climático como un tema transversal al sistema de planeación, con el fin de contribuir a garantizar los derechos de las personas por medio de una reforma estratégica que impulsa el desarrollo sustentable y resiliente a través de todos los instrumentos de planeación de la Ciudad de México y de las alcaldías. Existen algunos ejemplos de estrategias de mitigación y adaptación que pueden impulsarse gracias a la armonización de la planeación del desarrollo. Por ejemplo, en materia de mitigación, estos ejercicios de armonización nos pueden ayudar a transformar nuestra economía hacia una más sustentable. Ello nos permite promover esquemas de economía circular en todos los sectores económicos y productivos de la ciudad a través de estrategias de descarbonización que hagan un uso más eficiente de los recursos naturales y que al mismo tiempo nos ayuden a crear oportunidades de inversión y empleos verdes en la ciudad.
por ejemplo, mediante la transición energética o esquemas de circularidad en la industria, en los comercios y los servicios, que son las actividades económicas más importantes de la ciudad. También en materia de mitigación, la planeación de la movilidad busca, además de garantizar acceso a transporte seguro y eficiente, que este transporte sea limpio, sea sustentable, con rutas claras de descarbonización, que promuevan el cambio modal hacia la movilidad no motorizada y hacia el uso de transporte público, que se espera sea eléctrico. En cuanto a la adaptación, la tarea esencial de la planeación del desarrollo es reducir la vulnerabilidad de las personas. Entonces, armonizando políticas de bienestar con las políticas climáticas, podemos reducir brechas de desigualdad económicas, sociales, territoriales, culturales, por ejemplo, mediante la creación de empleos verdes, la atención de asentamientos humanos irregulares, la mejora de las condiciones de vida de las familias de productores en el suelo de conservación, la atención a la pobreza energética o la atención en general de otras necesidades básicas insatisfechas relacionadas con los sectores de mitigación y adaptación al cambio climático. Con la integración de la planeación urbana y ecológica del territorio, también podemos impulsar la conectividad de los ecosistemas mediante una red de infraestructura verde que contribuya a capturar carbono, a mejorar la calidad del aire, a reducir los impactos negativos en la salud por la mala calidad del aire, pero también a mitigar la isla de calor urbana o riesgos asociados en Ciudad de México como las inundaciones. Por ejemplo, en el proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial, en coordinación con el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, se desarrolló una nueva área de gestión territorial que atiende los riesgos en materia de cambio climático y nos ayuda a fortalecer las políticas de adaptación desde la misma planeación del desarrollo y planeación territorial de la Ciudad de México. Y por último, también en materia de adaptación, la planeación integrada de los recursos hídricos, por ejemplo, nos ayuda a reducir los riesgos asociados, como las inundaciones o la subsidencia por la sobreexplotación del acuífero, a explotar fuentes, encontrar fuentes alternativas de agua frente a la sequía o la escasez es profundizada o puede ser profundizada por el cambio climático y en general a garantizar el derecho humano al agua a las personas. Todo ello requiere de un trabajo coordinado de diversas dependencias y actores de la sociedad y la armonización de los instrumentos, tanto jurídicos como de planeación del desarrollo, nos da la orientación de cómo crear estrategias en diversos niveles territoriales, en diversos sectores y en diversos plazos de tiempo. Y entonces eso nos permite hacer una real planeación integral del desarrollo en la Ciudad de México. Existen diversas herramientas para impulsar la transversalidad y la colaboración interinstitucional en materia de acción climática en la Ciudad de México. La primera de ellas es la voluntad política, es decir, que se requiere de un liderazgo de alto nivel con interés y con objetivos claros en materia de cambio climático. Eso existe en la Ciudad de México a través de la jefatura de gobierno, lo cual ha facilitado los mismos procesos de colaboración interinstitucional. Otra herramienta son los marcos legales. El mandato constitucional y la ley del sistema de planeación del desarrollo nos dicen que debemos de trabajar juntos y nos indican estos temas estratégicos en los que la coordinación es indispensable. Y eso se refleja en la misma ley de mitigación, adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable, que establece de manera clara cuáles son las tareas que tienen todas las dependencias y los niveles de gobierno en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Para favorecer que esas tareas se cumplan, también se crean mecanismos de coordinación. En el caso de Ciudad de México, contamos con la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, que reúne a todas las dependencias y órganos de gobierno de la Ciudad de México, con la participación del Congreso de la Ciudad de México y de las alcaldías, para la planeación, la ejecución y el seguimiento de la política climática en la ciudad. El fortalecimiento de este tipo de mecanismos de coordinación es además necesario para una transversalidad real de la acción climática. Es necesario que cuenten con planes de trabajo, con reuniones periódicas, con intercambio de información continuo, con intercambio de experiencias, con capacitación periódica y con metas claramente definidas para que estos mecanismos funcionen realmente como una forma de lograr la transversalidad y la colaboración interinstitucional en el gobierno. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno también es necesaria. Primero, con el gobierno federal, con el fin de poder contribuir a sumar a la ambición de los compromisos nacionales. Y segundo, con los gobiernos municipales, en el caso de la Ciudad de México, con las alcaldías,
que también llevan a cabo sus propios procesos de planeación de la política climática y que deben de sumar a los objetivos compartidos de la política de la Ciudad de México, pero que tienen además pues un potencial importante de atender las necesidades directas en el territorio y las comunidades. Y por último, y aún más relevante, la transversalidad puede impulsarse también por medio de la participación social, aunque el gobierno debe de liderar con el ejemplo y cumplir con su labor de garantizar los derechos de las personas, construir una ciudad que sea sustentable y que esté a cero emisiones y que sea resiliente, le compete a todas las personas que habitan o que visitan o que crean la Ciudad de México. Entonces, la misma planeación del desarrollo, el diseño de los instrumentos de planeación, el fortalecimiento de los marcos jurídicos deben de contar siempre con procesos participativos que tomen en cuenta las diversas aportaciones y las necesidades de la sociedad y que nos ayuden a fortalecer ciudadanías que sean más participativas, más involucradas, más vigilantes y sobre todo más activas, que se posicionen como agentes de cambio en la transformación en materia de cambio climático que queremos impulsar en esta ciudad. Espera nuestro siguiente episodio y síguenos en nuestras redes sociales @poleaac y con el hashtag